Hola, muy buenos días. Les doy una cordial bienvenida a esta sesión de Entrecanos de el primer martes de abril, el día 5 de abril, que tenemos una charla especial porque fíjense que vamos a hablar sobre la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Un tema que pareciera pues poco importante, pero que la verdad es que a todos nos involucra, nos atañe, y tengo el gusto de invitar y de que me acompañe a Catherine Elise Dumont. Catherine, bienvenida. Muchas gracias, muchísimas gracias por la invitación y para mí es un placer y un honor de estar con ustedes porque pues les estoy yo siguiendo todos los días en el grupo de WhatsApp y también en su grupo de Facebook, entonces pues ya hacía tiempo fue algo de maravilloso, una iniciativa maravillosa cuando ustedes empezaron al momento de la pandemia, donde justamente había muy pocas información y no tanta pocas información, pero muy pocos momentos para un poquito distraerse de la situación que estábamos viviendo. Y realmente, pues felicidades y felicidades que 2 años después todavía están. Es lo que yo digo siempre. A propósito también de nuestra asociación Amigos de los Mayores México, pues todavía estamos. Y este es lo más importante. Es una época de supervivencia, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Exactamente, pero Hay pues que ver, hay que ver quién todavía está. lo estamos logrando y todavía aquí estamos. Entonces, y de verdad yo espero que su programa no se va a parar con realmente los últimos rasgos de la pandemia y que va a seguir porque es muy importante que gracias a ustedes las personas mayores aprendieron a utilizar también las nuevas tecnologías, a tener otros medios para informarse y sobre todo para informarse a propósito de temas que les interesa de manera directa. Pues sí, es un trabajo de todos, ¿eh? Porque todos hacemos esta comunidad, todos nos involucramos, tú has hecho muchas publicaciones y lo cual agradezco. Y la gente que nos acompaña, que sigue, que comenta, que participa, que pregunta, que pide, que sugiere temas y que nos ayudan siempre a tener este contenido en favor de ellos. Voy a presentarte, fíjense que Catherine tiene un currículum que cuando lo leí dije, vaya, con quién nos estamos topando, es verdaderamente una persona muy conocedora del tema y es la maestra Catherine Elise Dumont. Ella vive en Cuernavaca, Morelos. A nivel profesional es fundadora y directora de la Asociación Civil Amigos de los Mayores, México, para acompañar a las personas mayores en situación de abandono, de aislamiento social y de soledad no deseada. Es coordinadora académica del Diplomado Gerontología Social y Comunitaria, en colaboración con la Facultad de Estudios Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México. A nivel académico, ni les cuento, licenciada en Psicología por la Universidad Fray Luca Pacioli de México, especialista en Administración Gerontológica por la UNAM, especialista en Psicogerontología por la Universidad Maimónides en Argentina, es maestra en gerontología social por la Universidad Autónoma de Barcelona en España y también maestra en gerontología social por la Universidad Internacional Iberoamericana en México. Maestra en intervención en calidad de vida en las personas mayores por parte de la Universidad Atlántico del Norte en España. Maestra en psicología con enfoque en desarrollo humano por parte de la Universidad Fray Luca Pacioli en México y maestrante en Derecho de la Vejez por la Universidad Autónoma de Córdoba, Argentina. Es miembro, y aquí, Catherine, te voy a pedir que me ayudes, de la Federación Sí, Internacional, no sé francés, así que tú me dices. entonces se llama Petit Frère des Pauvres, que es como el manito de los pobres. Este es un nombre que siempre han tenido desde su creación en 1946, después de la Segunda Guerra Mundial. Y la versión, vamos a decir, latina o español es Amigos de los Mayores. Hay Amigos de los Mayores en España, principalmente en Barcelona y en Madrid, y también aquí ahora en México. Pero sí, es una federación internacional que cuenta con 10 países que están haciendo lo mismo que nosotros, que es justamente acompañar de manera emocional, pero también de manera económica, sobre todo aquí en México. Ustedes saben las necesidades
Sí. a las personas mayores en situación de abandono, de aislamiento social. Ahora ya sabemos lo que es el aislamiento social, todos, por lo de la pandemia y también en soledad no deseada. Claro, claro. Es miembro también del International Federation on Aging y de la Global Alliance for the Rights of Older People. Es miembro a nivel nacional del Colegio Morelense de Psicología y de la Alianza de Organizaciones para Adultos Mayores. Bienvenida, Catherine. Cuéntanos, por favor. Entonces, empezamos a compartir o... Sí, sí, adelante. El ¿Sí? micrófono es tuyo. Ok, Sí, claro, claro. ok, muy bien. Entonces, permíteme. Aquí vamos. Nosotros también aprendimos a utilizar estas herramientas porque igual era algo que yo no sabía utilizar tan bien y ahora ya es más fácil. Lo voy a poner en grande para que lo vean. Sí. Ok, entonces pues realmente yo quiero agradecer muchísimo a Entrecanos y al señor Luis por este espacio, porque lo que se va a practicar hoy es a propósito de la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Vamos a ver lo que es esta convención y vamos a ver sobre todo la importancia de su ratificación y de ahí pues la exigencia que tenemos aquí en México de tener su aprobación por parte del gobierno. Y entonces, pues, todos sabemos que el ser humano es una persona diferente a otro ser humano, que es una persona muy valiosa, que es una persona muy enriquecedora, ¿ok? Y lo más importante que la población mexicana en su conjunto tiene que saber es que las personas mayores continúan siendo sujeto de derecho hasta el final de su vida y que eso también le dan responsabilidades. Donde para mí es muy importante ahora de compartir con ustedes mi punto de vista, porque no es algo nuevo, pero es algo que se tiene que recalcar todos los días. La persona mayor, aunque puede tener o un trastorno mortal o problemas de salud o comorbilidad o cualquier cosa que le puede pasar en la vida, es un sujeto de derecho. Desgraciadamente, los gobiernos, cuando yo digo los gobiernos, no estamos hablando de un partido específico, los gobiernos en general, yo tengo 14 años aquí en México y lo he visto desde que yo he llegado. Ve a la persona mayor como un objeto, ya no lo ve como un sujeto de derecho, lo ve como un objeto que gracias a este objeto yo puedo tener, por ejemplo, algunos votos, yo puedo tener la foto que hace bien porque le voy a dar su despensita, porque les voy a dar su bastón, porque le voy a dar, y eso que no es tan fácil a obtener, una silla de ruedas, pero no lo ve ya como un sujeto de derecho. ¿Por qué no lo ve como un sujeto de derecho? Porque la persona mayor ya no produce. Entonces, como tú no produces, es igual que la plantita del rincón de la casa y solamente ya, te voy a dar una limosnita y yo voy a olvidar completamente que tú eres un ser humano con derecho y deberes. Por eso también no hay que decir solamente que el ser humano, la persona mayor, como ser humano, solamente tiene derechos. Por supuesto, sabemos muy bien que tiene deberes. Y el primer deber, uno de los primeros deberes que tiene, es de ir a votar y no dar la credencial en cambio que así es que el futuro gobernador o el futuro alcalde le va a dar su despensita. ¿Ok? Entonces, es muy importante que desde ahorita afirmamos, recalcamos que la persona mayor es un sujeto de derecho que también tiene responsabilidades y tiene que cumplir con deberes. Y la dignidad no se pierde a medida que avanzamos por la vida o que nos acercamos a la muerte. Nadie tiene la vida comprada, yo no sé, yo ahorita me tengo que ir y tomar la ruta, ¿ok? Yo no sé si me puede pasar algo, nadie absolutamente lo sabe.
Pero la cosa es que aún estamos hablando de una persona mayor que está muy tristemente al fondo de su cama porque ya no se puede mover, porque se le tiene que dar la comida por medio directamente de una cuchara. No se le pierde su dignidad, nunca, absolutamente nunca. Entonces, desgraciadamente, aparte de lo que a pesar de lo que le acabo de decir, es que esta persona mayor, aunque es un sujeto de derecho y aunque no se le va a perder ni la dignidad ni el respeto hasta el último soplo de su vida, pues se ha creado una Vulnerabilidad. vulnerabilidad social hacia ellas, ¿ok? Y entonces, inmediatamente, este es lo que yo me di cuenta. Cuando se habla de grupos vulnerables, dicen, ah, sí, los niños, las personas con discapacidades y una persona mayor. Ok, una pregunta. El señor Carlos Slim es una persona mayor. ¿Ustedes piensan que tiene está vulnerable socialmente? No, no, está más allá del bien y el mal, claro. Ok, entonces el gran problema de la sociedad en general, no solamente de México, pero de la sociedad en general, es que ha clasificado a las personas mayores como un grupo homogéneo. Significa que un grupo que todos se parecen, que una persona mayor de Chiapas que vende en el mercado es exactamente igual que un gran empresario de Polanco en la Ciudad de México que ya tiene más de 60 años. Y no, primero porque yo me di cuenta con los años que yo estoy viviendo aquí en México, la situación geográfica y económicamente y social geográfica es muy diferente. No es lo mismo vivir en un pueblo de la Sierra Oaxaqueña que de vivir en Tijuana. Y estamos hablando de México, estamos hablando del mismo país. No es lo mismo que de estar en una San Miguel de Allende, donde hay muchas personas mayores que viven muy bien, sobre todo las que vienen de Estados Unidos, ¿ok? Que crea una cierta colonización, pero este es otro debate, que vamos a decir una persona mayor que tiene que salir a pescar todos los días para vender los pescados en el estado de Veracruz o de Tabasco. Entonces, ese es el problema, es que las personas mayores, como justamente ya no le estamos dando sus derechos, entonces que le estamos viendo solamente como objeto, ¿ok? Entonces lo clasificamos inmediatamente en un grupo de alto riesgo, ¿ok? Y entonces todos piensan que las personas adultas mayores son pobres, dependientes y aisladas. Y este es el producto de los procesos sociales que generan una exposición desigual a los riesgos y situaciones de crisis y de estrés. Ok, ¿por qué de crisis y de estrés? ¿Qué hemos vivido durante la pandemia? Durante la pandemia hubo, ¿cómo yo lo podría decir si está tan exaltada? Hubo una confusión enorme, pero absolutamente enorme, entre el distanciamiento físico y el aislamiento social. La primera cosa que dijimos, sin pedirle su opinión, sin saber si estaban de acuerdo, pero pensando que, si te vamos a proteger, te vamos a cuidar y todo eso, es quédate en casa. ¿Ok? Y te quedas en casa y yo me recuerdo en mi país, no en México, en Navidad 2020, estaban diciendo que las personas mayores de una familia, no todos son abuelos y abuelas, vamos a decir las personas mayores de una familia, tenía que festejar Navidad en la cocina, durante que todo el resto de la familia estaba en la sala, en el comedor, pues conviviendo, compartiendo, riendo y todo eso, pero no, pero sobre todo no tenemos que contaminar a las personas mayores de la familia y entonces los vamos a dejar en la cocina. ¿A qué momento se le ha pedido la opinión y la expresión a estas personas mayores?
¿ok? Entonces, siempre hay una exposición desigual entre la población adulta y la población mayor, porque decide la población adulta. Y es justamente lo que vamos a ver con esta convención interamericana, es que la población adulta ya no va a poder decidir, porque la población mayor, de personas mayores, va a estar respaldada, va a estar resguardada por esta convención interamericana que está hecho solamente para ellas, ¿ok? No se integra la población adulta, se integra solamente la población de personas mayores. Entonces, ¿a qué momento justamente una persona mayor no podía ir al supermercado guardando la distancia? No hay ningún problema. Pero porque, no, solamente una persona y no tiene que ser una persona mayor. Y si era una distracción antes para ella, si era el único momento de la semana que por lo menos podía ver otra cosa que la pantalla de su televisión, que las telenovelas, que los noticieros o con las noticias además que en la época estaban dando los noticieros. Y este genera justamente crisis de estrés en las personas mayores. Por eso hay que hacer muchísimo cuidado, ¿ok? Y no generar justamente esta exposición desigual, que, ok, soy una persona adulta, soy productiva, soy fuerte, soy sana, y tú, no, pobrecita de la persona mayor. No, tú ya de todos modos, ¿de qué sirve de ir a la calle? Ya no produces, ¿ok? Entonces, mejor quédate en la casa, porque sí te vamos a cuidar. ¿A qué momento se le ha pedido su opinión o realmente de poder expresar lo que ella estaba sintiendo? Y entonces, pues las personas mayores son más propensas justamente a los riesgos y a las desigualdades, ¿ok? Entonces, subtipos de vulnerabilidad en las personas mayores. Vulnerabilidad física, pues siempre la estamos representando con un bastón, con una andadera o en una silla de ruedas, ¿ok? Vulnerabilidad social dependiente, pues sí, si tú no tienes la pensión de bienestar, ¿cómo vas a hacer? Y sin pensar que hay personas que son pensionadas. Y una vulnerabilidad ambiental. Cuando yo digo vulnerabilidad ambiental, estamos hablando, por ejemplo, si yo salgo en la calle, pues, y que los semáforos ni me dan 5 segundos cuando pasa el rojo para ya poder yo cruzar la calle sin tener ningún problema, sin tener miedo que me atropellan, o que la calle no esté con baches, o que no estén con escalones en cada momento, como aquí en Cuernavaca, ¿ok? Pues crea una vulnerabilidad. Pero esta vulnerabilidad se puede sin ningún problema resolver. El problema es que ¿quién lo decide? La población adulta, ya no la población adulta mayor, ¿ok? Entonces, es sumamente importante que nosotros, cuando yo digo nosotros, es población adulta y población adulta mayor, seamos presentes al nivel municipal, estatal y federal, ¿ok? Que cuando hay una elección, cuando hay elección de ayudante, con planillas o de alcalde, no solamente, sí, dame tu credencial, te doy la despensa y hasta aquí. No. Tú como candidato, ¿qué vas a hacer para nosotros, personas mayores? ¿Ok? Tú como candidato, ¿cuál es tu programa? ¿Qué me estás proponiendo? Y a todos los candidatos se tendría que pedir eso, ¿ok? Porque yo soy un sujeto de derecho y mi primer derecho es participar y seguir participando adentro de la comunidad, de la sociedad, ¿ok? Entonces, es algo que yo espero que ustedes que están siguiendo este problema tienen bien consciente. Ustedes tienen sus derechos y el derecho de participar, de opinar. Es muy importante que ustedes lo usen. Súper importante. Y no que, no, sí, no, pero cállate, ya, dame la credencial y te doy la despensa o te doy tu bastón. No. Y entonces ustedes tienen que participar y opinar en los planes, en programas, proyectos que se formulen justamente para ustedes. En México hay 33 estados y los 33 estados tienen una ley para las personas mayores.
pero esta ley está completamente diferente según los estados. Completamente diferente. Aquí en Morelos es una ley muy pobre, muy pobre. Hay estados en el norte, vamos a decir el estado de Chihuahua, que es una ley donde se le da, sí, mucho más, o donde se le recalca, porque no es una cuestión de dar un derecho, es una cuestión de afirmar el derecho, es decir, yo lo voy a plantear aquí en este documento, en esta ley, que las personas mayores tienen este y este y este de derecho, ¿ok? Pero no es una cuestión que, sí te lo voy a dar. No, tú no me lo das, ¿ok? Tu gobierno lo tienes que cumplir. Tienes que poner todo en práctica para que yo pueda cumplir mis derechos y, por supuesto, mis deberes, ¿ok? Y entonces, pues, se tiene que justamente tener una mirada integral en todo. Recuérdense que el ser humano, desde el bebé hasta la persona moribunda, es un ser biopsicosocial, es un ser biológico, es un ser psicológico que piensa, que siente, y es un ser, y lo vimos muchísimo durante la pandemia, es un ser social. Necesitamos de uno al otro, ¿ok? No hay uno que necesita más del otro, no. Todos nos necesitamos. Y si ahorita te necesito, es como la mamá, vamos a decir, es como la persona mayor que fue mamá, pues cuando tenía su bebé, el bebé por supuesto necesitó a la mamá. Y ahorita que es una persona mayor y si está un poco dependiente, pues necesita a la hija. Pero es un intercambio. No hay uno que, vamos a decir, que domina más al otro. Y hay que hacer mucho cuidado en eso. Sí, como tú dependes de mí, entonces, por ejemplo, en el caso de la pensión del bienestar, ustedes ya lo saben, siempre lo decimos, la hija o el hijo que acompaña a la mamá, a la taquilla, al cajero, perdón, al cajero, para tomarle toda su pensión, porque, como tú vives en mi casa y que tú dependes de mí, entonces yo voy a administrar tu dinero. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo tú vas a administrar mi dinero? Porque este dinero yo no lo robé. Este dinero porque pues no había de tener un trabajo informal para justamente alimentarte, vestirte, darte un techo cuando tú eras niño. Pues yo tuve que vender tortillas en la calle, yo tuve que vender fruta y verdura, yo tuve que ser albañil y a mí me pagaban muy poco, ¿ok? Pero con todo esto, pues gracias a mí tuviste un techo, tuviste una comida y todo eso. Entonces, ¿por qué ahora este dinero que realmente es muy poco, pero que sí es una ayuda, tú la vas a administrar? Yo tengo derecho a administrar este dinero como persona mayor y no tu hijo o no tu hija o peor, yerno y nuera, ¿ok? Entonces, ustedes, yo repiten, tienen el derecho de administrar que sea su pensión o el apoyo económico que le da el gobierno. Y justamente el uso de los recursos que se derivan de los municipios y de los gobiernos estatales y federales tienen que ampliar la atención hacia las personas mayores. Y de aquí se le puede brindar una atención integral. Pero después platicaremos. ¿Piensan realmente que hay una cantidad razonable de recursos económicos que van a las personas mayores? Esta es una pregunta que contaremos después. Entonces, de aquí viene la Convención Interamericana sobre los Derechos de las Personas Mayores. Así es el título de la convención. Es la Convención Interamericana sobre los Derechos de las Personas Mayores. ¿Cuál es el objeto de la convención? El objeto de la convención, como primer instrumento jurídicamente vinculante del mundo, es promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio en condiciones de igualdad, no de desigualdad, como lo acabo de mencionar en unas diapositivas antes, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor.
a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad. ¿Ok? Ustedes no es porque son personas jubiladas, no es porque son personas, por ejemplo, en la cuestión de las mujeres, que los hijos se fueron, que ya los hijos son grandes y todo eso, que tienen que estar excluidas, que tienen que no estar integradas y que tienen que no tener participación en la sociedad. No, al contrario, ustedes son miembros de esta sociedad. ¿Ok? Y miembros con derechos, y por eso se tiene que incluir, y por eso se tiene que integrar, y por eso se tiene que participar en la comunidad y en la sociedad en general. No se sienten desplazados. Si ustedes se sienten desplazados, entonces para la sociedad en general va a ser genial, porque a menudo para ellos los estorban ustedes. ¿Para qué estás aquí todavía? ¿Para qué te sirve tu casa? Mejor ya dame las escrituras y te vamos a poner en una casa hogar, a lo mejor, o en un asilo, ¿ok? Entonces, no. Su casa es su casa. Cada piedra de su casa ha representado el esfuerzo que ustedes hicieron para levantarla y para tenerla y para tener un techo arriba de la cabeza de su familia, ¿ok? Entonces, nadie le puede quitar. Absolutamente nadie, y menos los hijos. Entonces, la convención subraya, la persona mayor tiene los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras personas, y que estos derechos, incluido el de no verse sometida a discriminación fundada en la edad, ni a ningún tipo de violencia, dimanan de la dignidad y la igualdad que son inherentes a todo ser humano. Cada ser humano merece y tiene derecho a dignidad y respeto, yo le repito, hasta el último soplo, hasta el último día de su vida. Y que de una cierta manera, qué triste que sea una convención que lo tiene que subrayar. Normalmente no se tendría que necesitar de una convención para decirlo, para realmente apoyar con esta cosa que tendría que ser ya un hecho, pero no, se necesita de una convención, ¿ok? Entonces, por eso es muy importante que ustedes conozcan que hay una convención interamericana que le protege, que le puede, porque vamos a ver después que todavía no, que le puede proteger realmente sus derechos como persona mayor. No solamente como persona adulta o como ser humano, pero como una persona mayor. Entonces, no le vamos a ver todo, pero para mí hay algunos que realmente es muy importantes. Entonces, ¿cuáles son los derechos protegidos por la Convención Interamericana? La primera es la igualdad y no discriminación por razones de edad. Si una persona mayor quiere ir a trabajar, la tiene y que tiene las competencias, que tiene las aptitudes, las actitudes para tener un trabajo, no tiene que ser discriminada por su edad. Este es la primera, ¿ok? Si una persona quiere estudiar a la secundaria, preparatoria o a la universidad o tener ya la primaria acabada, no tiene que ser discriminada, ¿ok? Después, tiene derecho a la vida y, por supuesto, a la dignidad en la vejez. Tercero, que para mí es lo más importante. Tiene derecho a la independencia y a la autonomía. ¿Qué es la independencia y la autonomía? Que si la persona mayor quiere hacer algo o no quiere hacer algo, es su derecho. A ningún momento el familiar, la comunidad o la sociedad puede imponer su punto de vista, puede imponer de hacer o no hacer algo a una persona mayor. Si los hijos no pueden decir, ¿sabes qué? Ya basta, te vamos a aplazar en una casa hogar, que lo quieres o no. No.
porque en este momento significa que la persona mayor pierde su autonomía de decisión. ¿Ok? Entonces, para mí es lo más importante. Es lo que yo digo siempre, mi hermano a veces me dice, es que porque tengo mi mamá de 83 años, y me dice, no, es que mi mamá, mira, tenemos que hacer y ella no quiere. Independencia de la autonomía de la persona mayor. Yo levanto los brazos. Si ella no lo quiere o si ella quiere hacer algo que a ti no te parece, no podemos hacer absolutamente nada porque mi mamá es un sujeto de derechos y es una persona que piensa que no tiene problemas y que, bueno, de trastornos mentales donde se necesita un apoyo, una ayuda. Y entonces, si ella lo decide de hacer así o de no hacerlo, es decisión de ella. Que te guste o no, que me guste o no, que lo puedo ver un poquito, pues no peligroso, pero que sería mejor que se haga de otra manera, no. Mi mamá es un ser autónomo para tomar su decisión. Y ni tú ni yo podemos involucrarnos en la decisión o cambiar la decisión que ella está tomando. Derecho a la participación e integración comunitaria, por supuesto. Para eso los gobiernos tienen que hacer todo a nivel ambiental, justamente para que la persona mayor se puede mover, se puede desplazar sin tener un riesgo de ser atropellada, de caerse en la calle, o tener servicios de coches o de taxi para ayudar a desplazarse. ¿Okay? Derechos a la seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia. Yo pienso que algunos de ustedes saben, pero no les voy a decir ahora, que el 15 de junio de cada año, recuérdense muy bien de esta fecha, 15 de junio de cada año es el Día Mundial que fue decretado por la ONU de la toma de conciencia sobre el maltrato y el abuso de la persona mayor en el mundo. ¿Ok? Muy importante. Porque a menudo cuando hablamos de abuso o maltrato, se piensan a los niños, a las niñas, a las mujeres, pero para nada se piensa a una persona mayor, que puede ser varón o mujer. ¿Ok? Pues ya, algunos, vamos a brincar algunos: derechos a la libertad personal, derecho a la libertad de expresión y de opinión y al acceso a la información, por supuesto. Derecho a la privacidad de la intimidad, lo estoy hablando y lo digo sin ninguna pena. Derecho a la sexualidad, por supuesto que sí. Yo hice por mi maestría de psicología una tesis sobre justamente la exclusión social, las consecuencias psicológicas de la exclusión social de las personas mayores LGBT, para LGBT, entonces homosexuales o transgénero, ¿ok? Entonces es muy importante este derecho a la privacidad y a la intimidad. También derechos a la seguridad social, al trabajo, a la salud, a la educación, cultura. ¿Ok? Derechos políticos y otros derechos al acceso a la justicia. ¿Ok? Muy, muy importante. Todos estos derechos, si yo lo haría para personas adultas en general, vamos a decir a personas de los 20 años hasta los 60 años, dirían, pues sí, es completamente normal. Yo, por ejemplo, yo tengo 42 años. Yo regresé a estudiar a los 36 años, ¿ok? Entonces, pero es completamente normal que a mis 36 años todavía yo tenía mi derecho a la educación. Es normal que yo tengo el derecho a la salud. Es normal que yo tengo el derecho al trabajo. Entonces, ¿por qué no sería normal que una persona mayor ya no tenga estos accesos? Ya no tendría estos derechos. Por esto, esta Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores está aquí para ya plasmar y afirmar y recalcar estos derechos que también están dirigidos a las personas mayores. Entonces, la convención fue aprobada el 15 de junio de 2015 por los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos, que es la OEA, en el marco de la Asamblea General de la institución. Ok, se reúnen los representantes de los Estados miembros y deciden
no de la noche a la mañana. Les prometo que es un trabajo larguísimo, pero deciden de hacer una convención justamente entre ellos, entre estos estados americanos, para proteger los derechos de las personas mayores. Okay. Y se aprueba el 15 de junio de 2015. El 15 de junio, como ya acabo de decir, es una fecha simbólica, porque justamente es el Día Mundial contra el Maltrato de las Personas Mayores. La última ratificación de la convención por el Perú se une a las realizadas por Uruguay, Chile, Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Salvador y Colombia. Si hacemos la suma de todos estos países, llegamos a 9 países que ya ratificaron la Convención Interamericana. Ok. Sin embargo, si bien estas últimas ratificaciones, Perú y Colombia, han sido importantes por el avance de la consolidación de este instrumento en la región y en el continente, solo se pondrá realmente en marcha el mecanismo de seguimiento previsto cuando se logren 10 ratificaciones o adhesiones efectivas, es decir, depositada ante la Secretaría de la OEA. Ahora mi pregunta, a 10,000 pesos, ¿dónde está México? Ustedes se dan cuenta que estamos hablando de países como, y yo con todo el respeto que yo les tengo, por supuesto, pero estamos hablando de países como Ecuador, El Salvador, ¿ok? Que son países muy pequeños. Costa Rica es diferente porque Costa Rica siempre ha tenido, y realmente mi respeto por este país, una política para las personas mayores muy, muy avanzada, súper avanzada. Pero vamos a decir Ecuador también, pero El Salvador o Colombia, y ellos ya están. Y México, que tiene 126 millones de habitantes, y de esto, del 15%, significa casi, vamos a, por 2030, hasta los 20 millones o un poquito más de personas mayores, todavía no está. Entonces, ¿qué están haciendo? De plano, ¿qué están haciendo? Sí dirías, es que por el momento ni hay ningún país, no, los países no saben si sí, si no, pero aquí ya son 9. ¿Y dónde está México? ¿Ok? Entonces, les voy a explicar, porque estábamos diciendo, cuando se logran ya ratificaciones o adhesiones efectivas. ¿Cuál es la diferencia entre la firma, la ratificación y la adhesión? Ok. La firma es que la presente convención está abierta a la firma de todos los estados del continente de América Latina antes su entrada en vigor. ¿Qué significa? Que el representante, porque por supuesto está autorizado por el gobierno federal mexicano, el representante que tiene su lugar en la organización de los estados americanos, vamos a decir, el presidente le dice, sí, yo te doy la autorización de firmar esta convención. Tú como representante, al nombre del gobierno federal mexicano, tú puedes firmar este documento. Ok. Entonces, esta es la primera etapa. La primera etapa es que el gobierno federal mexicano dé la autorización a su representante en la OEA de firmar la convención. Okay. Después, tras el paso inicial de la firma, la ratificación de la convención constituye la medida siguiente. Entonces, se trata de un acto formal en que el Estado signatario consiente en obligarse por la convención cuando éste entre en vigor. Le voy a explicar mejor la ratificación. La convención, la República Mexicana tiene su documento, pues, documento legal supremo, es la Constitución. No se puede tener un tratado internacional que está contrario a la Constitución. Si no está contrario, pero si hay cosas que no entran muy bien, en este caso hay que modificar por medio de leyes y por medio de pasos legales, jurídicos,
hay que modificar un poquito la Constitución o hay que ver con donde se hizo la convención para modificar. Vamos a decir que es un rompecabezas. La pieza de la convención tiene que entrar adentro de la pieza de la Constitución, porque si no, se va a declarar anticonstitucional. Y si se declara anticonstitucional, en este caso cualquier juez, cualquier diputado puede decir, no, ¿sabes qué? Esta convención no tiene nada que ver con la Constitución y nuestro documento legal supremo es la Constitución y la tenemos que respetar, entonces este no entra. ¿Ok? Cuando ya realmente la convención se ve que no hay ningún impedimento con la Constitución del país que va a ratificar, en este caso es cuando ya se puede ratificar. Entonces, primero es la firma, diciendo yo como representante del gobierno mexicano, yo firmo diciendo que estoy de acuerdo que esta convención se aplique en mi país, pero antes tengo que ver que no hay ningún artículo de la convención que esté anticonstitucional, significa que esté no en contra, pero que no está adecuado a los artículos de la Constitución. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es la diferencia entre la firma y la ratificación. Una vez que ya se ve que todo está bien entre la Convención y la Constitución de la República Mexicana, ya se ratifica con otra firma y ya se puede aplicar la Convención adentro del Estado que ya la ratificó. ¿Ok? Y después la adhesión. La adhesión viene cuando no, porque como le estaba diciendo, se necesita 10 países que lo han ratificado para que realmente ya la Convención Interamericana entre completamente en vigor. Pero sí, vamos a decir, otro país, Venezuela. Vamos a decir que Venezuela también ya decide de ratificar la convención y ya es el 10º país. Ok, pues ya tienen sus 10 países para ya que la Convención Interamericana realmente funcione en los 2 países, en los 10 países que han ratificado. Pero si México dice, pues yo quiero hacer el 11º, en este caso, pues la ratificación va mucho más rápidamente porque no se llama tanto de ratificación, se le llama de adhesión. ¿Ok? Entonces, esta es la diferencia. Y ahora yo quiero que tengamos en la mente esta pregunta y se la podemos debatir ahora. ¿Qué se puede hacer en México para que la Convención Interamericana sobre los Derechos de las Personas Mayores sea ratificada ya por el gobierno federal? ¿Qué pueden hacer ustedes como personas mayores? Porque es su convención. Entonces, según ustedes, ¿qué podrían hacer? Porque, por ejemplo, yo vi ayer en las redes sociales que hay grupos de mujeres mayores que desde justamente 2015 están pidiendo la ratificación y son mujeres muy activas de la Ciudad de México, súper activas. Y todavía no lo hemos logrado. No se ha logrado. Entonces, ¿qué ustedes en general, las poblaciones mayores? Por eso es muy importante y yo agradezco muchísimo al señor Luis de darme este espacio y esta oportunidad, que ustedes sepan que actualmente a la puerta del país, a la puerta de la Constitución, hay una convención que los van a proteger, pero que todavía solamente está en la puerta. Entonces, ¿qué podemos hacer juntos, en conjunto y con personas mayores? ¿Qué me van a creer o qué van a creer a pesar de toda la mejor voluntad del mundo a un joven egresado de su licenciatura de gerontología? Es que yo quiero que ustedes ratifiquen la Convención Interamericana sobre los Derechos de las Personas Mayores. Ok, pero tienes 25 años. De una cierta manera, ¿a ti qué te importa? Sí, es que les quiero apoyar, la ayuda. Pero ¿dónde están realmente los que pueden y los que realmente le van a afirmar sus derechos, que son las personas mayores? ¿Dónde están para reclamar justamente la ratificación de esta convención? Y para terminar, les quiero decir,
a pesar de que México se considera todavía un país de jóvenes, no podemos soslayar que presenta un proceso de envejecimiento moderado de su población. Este proceso acarreará a mediano y largo plazo consecuencias y problemas económicos, sociales y culturales más diversos y complejos que requieren, por tanto, la intervención de toda la población mexicana en su conjunto. No solamente de la población adulta, que vamos a decir podemos caminar, podemos opinar y todo eso, pero también de ustedes, toda la población mexicana en su conjunto, porque ustedes, y yo acabo con eso, son sujetos de derechos y no son objetos para dar despensas, bastón o andadera. Y otra vez, muchísimas gracias, señor Luis. Yo dejo de compartir la pantalla y usted me dice cómo ya lo practicamos. Pues es una llamada de atención, Catherine, porque nos afecta a todos. Y estamos hablando ahorita de México, te enfocaste en México, pero la verdad es que hay gente de Centro, de Sudamérica que se conecta y que nos sigue y que de hecho han comentado por ahí, por ejemplo, Luluje, Guillén Meyer, saluda, buenos días. Perla Cortés también, buenos días. Emi Hot, mi mamá, dice buenos días, tema muy interesante, gracias. Mar Rodríguez, que se conecta de Guanajuato, las otras personas no sé desde dónde se conectan, pero bueno, o de la Ciudad de México más bien. Mar Rodríguez dice, escribe buenos días. Amigos, María Eugenia Lanís Morales del Norte, saluda y dice buen día. María Cristina Nota, que nos escribe de Brasil, ella escribe buenas tardes. María Eugenia Lanís Morales escribe excelente, hola, excelente tema. Gracias, María Eugenia. Luego está saludando Pedro Atúncar de Perú, dice buenos días comunidad. Y luego nos escribe María Cristina Mota de Brasil, y ella dice, a ver qué opinas, Catherine. A mi juicio, estas leyes, por desgracia, no dan dignidad a las personas mayores. Generalmente ninguna ley hace que un hijo respete y ame a sus padres. No, pues la cosa de respetar y amar al padre, desgraciadamente, es algo de muy subjetivo. ¿Ok? Aquí no hay una ley que va a decir, ¿sabes qué? Tienes que amar. Sí hay leyes que obligan al hijo a dar alimentos. Ahora ya, esta ley ya existe en México, por lo menos, que los hijos están obligados, si los padres no pueden tener recursos propios o que tienen realmente un apoyo económico muy pequeño, los hijos están obligados por la ley a darle alimentos y techo, a vestir a los padres. Igual que los padres están obligados a darle alimento, a darle techo y a vestir y educación a los hijos. Desgraciadamente, estamos ahora con esta pregunta tocando el punto de los valores. De los valores que se han perdido, que ya no hay respeto para la persona mayor como había respeto antes, que la persona mayor se quedaba en la casa o estaba cuidado o era realmente un pilar todavía de la casa. Se olvida, pero hay muchísimos hogares que viven gracias a la pensión de jubilación de la persona mayor, porque los hijos no logran tener trabajo, porque hay los gastos de los nietos y todo eso. Y si no hubiera esta pensión o este apoyo de la persona mayor, realmente se iría muy mal en el hogar. Entonces, pero justamente estamos viendo en este momento a la persona mayor como un objeto, como que, vamos a decir, como el cajero. Ah, dame 50, dame 100, dame 200, dame 500, ayúdame para la renta, ayúdame para eso. Ok, pero ¿a qué momento tú y yo vamos a salir juntos? ¿A qué momento tú me vas a llevar a comprarme nuevos zapatos? ¿A qué momento? No, tú dame. ¿Ok? Y desgraciadamente, pues no hay leyes para la cuestión del respeto. Por eso también las personas mayores tienen que reafirmar en frente de toda la familia que son sujetos de derechos y que tienen dignidad y que se les debe respeto. Pues sí. Pedro Atúncar de Perú nos escribe, artículo 5 o 5 de la Constitución peruana, 5.1, la persona adulto mayor es titular de derechos humanos y libertades fundamentales y ejerce, entre otros, el derecho a la vida digna, plena, independiente, autónoma y saludable. Ajá.
Exactamente, pero no se tiene que estar solamente plasmado en la ley. Este es el problema, ¿ok? Es como si le doy un derecho, pero que a usted, pero que yo no permito que usted pueda ejercer este derecho. Es letra muerta. La cosa de haber encerrado a las personas mayores en casa, que violentaron como derecho. La libre circulación, las personas en su conjunto, no por una cuestión de edad, tiene el derecho de poder circular libremente. ¿Ok? Entonces, todos es lo que decimos. Si realmente se daría los verdaderos derechos como ser humano, no como una persona mayor, como ser humano a una persona mayor, no se necesitaría de la Convención Interamericana. ¿Por qué se ha creado la Convención Interamericana? Porque no se le da este derecho y se le tiene que recalcar de manera específica. ¿Por qué hay una Convención Internacional para los niños? ¿Por qué hay una convención internacional para las mujeres o para las personas que tienen una discapacidad? Porque los documentos jurídicos, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, perdón, ya no basta. Ya no basta. Ya se dieron cuenta que ya no bastaba para los niños y que tenían que tener una declaración específica. Ya se dieron cuenta que no basta para las mujeres, que no basta para las personas con discapacidad. Pues ahorita estamos en esta situación con el envejecimiento de la población. Ya no basta, ya no es suficiente, ya se tiene que tener realmente una convención específica. Cualquier persona mayor tiene derecho a tener un trabajo, pero si a los 50 años ya no les quieren dar trabajo. Sí, es cierto, es cierto. Aquí hay otro comentario muy interesante que es de María Eugenia Alanís Morales. Debería haber más cursos para los jóvenes sobre esta situación en México. Seguimos atrasados. Completamente. Por ejemplo, en Morelos todavía no hay una licenciatura en gerontología. Pienso que son 9 universidades en todo México. Como en 9 universidades, sabiendo que de más en más va a haber personas mayores, que justamente se tiene que, no una cuestión de ayudarla, pero de entender la situación que las personas mayores están pasando para justamente que ellas siguen incluidas, siguen no teniendo desigualdad adentro de la comunidad o de la sociedad. Todo eso sí se necesita, pero les voy a decir cuántos, y lo veo y a mí me parte el alma, cuántos egresados de estas licenciaturas al final no tienen trabajo. ¿Por qué no tienen trabajo? Porque no hay programas, porque no hay presupuesto. No, es que no. Algo que yo vi mucho en la asociación, cuando empezamos en 2011, la gente no creía para nada en nuestro trabajo. Nos decía, pero hicieron una asociación para las personas mayores, ¿por qué mejor no lo habían hecho para los niños? Hubieran hecho una asociación para los niños o para los jóvenes, para no caer en las drogas, para no caer en situaciones de violencia y todo eso. ¿Por qué para personas mayores? Cuando nosotros íbamos en las, como decir, en las reuniones, decían al frente de las personas mayores, ellas mismas, ustedes que son más por allá que por aquí. O si pedíamos un aparato o una operación de la carata, pero por el tiempo que les van a servir, ¿por qué vamos a gastar tonto? Muchísimas cosas así hemos escuchado al principio de la asociación. Ahorita se ha cambiado un poquito porque ya son más de 10 años y sí es la verdad que pues también la población ha envejecido. Pero son cosas muy duras que hemos escuchado y yo me digo, pero si yo estaría en una persona mayor, que yo voy al DIF y le pido un aparato auditivo y que me dicen, no, es que no te lo vamos a dar porque el tiempo que se te va a durar. Entonces, por eso necesitan, no estamos diciendo que la persona mayor tiene derecho a la salud. Por eso, pues sí, se necesita de la Convención Interamericana para realmente recalcar eso. Y a una vejez digna. A la Exactamente, salud. completamente. Sí, sí, sí. Aquí Rose Soriano Favela nos escribe, buen día, interesante tema.
María Eugenia Alanís agrega su comentario anterior. Yo creo que estar en una estancia por horas o días no es tan malo. Se necesita también que carguen de energía los cuidadores. Eso sí, pero para eso necesitan también medios y recursos. Claro, claro. Pedro Atúncar de Perú nos escribe, unos organismos estatales tienen programas de apoyo al adulto mayor. Hay programas de atención preferencial y transporte público para todas las personas mayores. Claro que no todo es color de rosa, pero vamos avanzando de a poco. Pero señor Luis, este es lo que le acabo de decir, es que como son leyes estatales, hay estados, y yo les digo, yo siempre, a mí se me viene a mi mente el estado de Chihuahua, que ha hecho muchísimo, o el estado de Hidalgo, apenas fui al estado de Hidalgo y realmente hicieron muchísimo. Pero según, vamos a decir, según el corazón del gobernador o de la esposa del gobernador, que siempre es presidenta del DIF, pero según ellos. Y entonces hay estados que están muy vulnerables, súper vulnerables. Y hay estados que son muy fuertes y realmente que sí acompañan y que realmente sí siguen participando las personas mayores porque, como dice este señor, pues se le pone a disposición camionetitas, se le pone a disposición justamente recursos para estas personas mayores, pero es por estado. Y tendría que tener realmente una ley federal, no una ley estatal, ya una ley federal que obliga a los estados a respetar esta ley suprema. Bueno, Pedro nos escribe de Perú y su comentario sobre Perú, y antes él mismo habló de la Constitución, el artículo 5.1, donde decía estas cosas, y esperemos que no sea de muerte, sino que se aplique y luego los estados aplicándolo de manera individual, estatal, geográfica, ¿verdad? María Cristina Mota de Brasil escribe, bueno, cuanto más estas instituciones internacionales hacen ley, más estamos desprotegidos. La ley del feminicidio no deja negar lo que escribo. Pues sí, desgraciadamente. Y le voy a decir, no es la convención, como decía la otra persona, no es la convención interamericana que va a obligar a este hijo a cuidar y a amar, y sobre todo a amar a sus papás, pero sí lo va a obligar a darle los alimentos, a darle un techo y a vestirles. Y también medicamentos. Pedro de Perú nos aclara algo. Perú es un estado no federado. También Bien. es muy diferente. Sí, 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 ese es otro. Pues yo te agradezco, Catherine. No hay más comentarios. No sé si tú quieres agregar algo, decirnos algo como para hacer un cierre de esta charla. No, pues de verdad, muchísimas gracias por darme este espacio y espero que ya, gracias a esta charla, hay más personas mayores que están conscientes que aquí en la Puerta de México hay un documento legal y supranacional, significa más que, porque es un tratado internacional, que les van a proteger mejor sus derechos. Y que para eso, pues, más personas ya tienen este conocimiento de esta Convención Interamericana sobre los derechos de las personas mayores. Más esperamos que los gobiernos, el Senado, los diputados van a hacer presión para que sea ratificada esta convención por México. Esperemos que así sea, esperemos que se dé, esperemos que sea bueno para todos y además que permea otras latitudes, porque estamos hablando que no solamente en México, eso tiene que prevalecer, el derecho es universal, los derechos son universales, entonces tendría que prevalecer en toda Latinoamérica, ¿no? En este concepto estamos justamente con la ONU. La próxima, en Semana Santa, los lunes o martes, miércoles y jueves, en la ONU ya es la sesión número 12, una sesión abierta justamente que siempre, cada año, no se pudo hacer por lo de la pandemia, pero que cada año pide realmente la creación de una convención internacional para la protección de los derechos de las personas mayores. Entonces, realmente es algo de súper, muy importante, porque ya no sería solamente interamericana, ya, como dice usted, sería internacional, tocando todas las naciones. Tal cual.
Ojalá y se consiga, Catherine. Gracias, un gran esfuerzo, felicidades. Porque es Gracias. una labor titánica, ir contra corriente, contra todo lo que hay hasta el momento, pero alguien tiene que empezar y los demás tenemos que apoyar. Es nuestra obligación por el bien de todos. Muchas gracias. Yo les agradezco que se hayan conectado a esta sesión de Entrecanos y los espero la próxima semana en otra charla. Por aquí nos hemos de ver. Gracias por acompañarnos. Que tengan todos un muy buen día. Muchas gracias.